La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de prótesis sobre implantes dentales y las diferentes prótesis metal, resina, metal, cerámica y circonio. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué conviene más? Y todo esto nos va a explicar nuestro invitado el día de hoy, el doctor César Blaires. Pero antes de presentarlo a él y de saludarlo, veamos esta placa, por favor. Los materiales para la fabricación de las prótesis, donde se van a anclar los implantes, ha evolucionado con el tiempo. Hay prótesis sobre implantes de metal resina, metal cerámica y el gran supuesto material perfecto, el circonio. Es importante acudir a un especialista calificado en implantología, ya que es quien orientará correctamente al paciente sobre la conveniencia de los materiales para el éxito del tratamiento. Bueno, y esto vamos a hablar en el programa de hoy con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Está acá con nosotros y lo saludamos. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, Vivi, todo bien, gracias a Dios. Bueno, el tema de hoy es súper interesante porque siempre estamos hablando de implantes y de las prótesis sobre los implantes y de estos materiales, pero todos tienen, la mayoría tiene metal resina, metal cerámica y circonio, que es otro metal, ¿verdad? Sí. Hago esta diferenciación porque muchas veces, por eso decía el supuesto material perfecto, porque la metal resina, metal cerámica es el material por excelencia que se suele utilizar. Se lleva utilizando hace más de 50 años, funciona muy bien. Sí. Y el metal resina es un material que es más barato, pero que también funciona muy bien. La resina es un material que se puede desgastar con más facilidad. Viene muy bien también para bruxistas, dependiendo del grado de bruxista, o si es apretador solamente. Y la metal cerámica, por ejemplo, también va bien, pero puede fracturar el bruxista. Por ejemplo, circonio no se le puede poner a un bruxista, aunque lo venden como que es el material ideal. Yo tenía pensado eso. Claro, lo venden como que es el material ideal. El circonio empezó hace unos 15 años aproximadamente. Desde hace 15, 20 años lo venden como que es lo ideal y lo único que después vamos a ver tiene un montón de complicaciones. ¿En serio? Un montón de problemas, un montón de contraindicaciones, un montón de fracturas que se siguen fracturando. No es el material ideal, lo que es el más caro. El más caro, sí. Difícil de elaborar, difícil, y un gran problema que tiene, no se puede retocar. O sea, así como viene, hay que poner en la boca, aunque dicen que hay una fresa especial que retoca, y ya la he usado, se quema la fresa, se quema la parte, se pone negra y no conseguimos retocar porque ahora usamos el circonio monolítico, es una sola pieza, es muy duro. Entonces, esa diferenciación de material es importante porque yo circonio hago muy poco. Y pacientes que me dicen, pero yo quiero pagar más caro, bien, pero es que en este caso no es lo recomendable. El circonio está indicado para implantes sueltos, zona 2, 3 implantes. Para una rehabilitación, totalmente contraindicado. Ya por experiencia profesional, mi experiencia de tantos años, ya yo veía que daba muchos problemas, pero ahora la bibliografía me da la razón. Ajá. Porque justamente hay un estudio que se hizo a 10 años que demuestra que haciendo una rehabilitación en circonio superior e inferior fracasan los implantes. Hay una pérdida de hueso bestial y fracasan los implantes. Hay que cambiar las prótesis, colocar nuevos implantes, o sea, está demostrado. Entonces, por eso es importante valorar qué tipo de prótesis, qué tipo de material se va a usar y no pensar que el más caro es el ideal. Claro. Pero me quedo con la boca abierta porque yo juraba que el circonio, por lo que había escuchado, claro, ¿verdad? Que el circonio era top. Claro. ¿Verdad? Y que lo otro, metal cerámica, era muy bueno también. Y que metal resina era lo
lo primerito, ¿verdad? Claro, igual sobre... Más o menos, claro, ¿verdad? y no es lo mismo el comportamiento sobre dientes que sobre implantes. El diente tiene un ligamento periodontal que hace de amortiguador y aunque sea duro, puede soportar mejor las fuerzas, pero un implante no tiene. Entonces está masticando duro sobre duro. Hay una sobrecarga. Claro. Entonces hay que saber que ahí no se recomienda poner, por eso. Ya. Entonces hay que ver el caso. Como siempre digo, hay que ver el caso y no solamente presupuestarle lo más caro, porque es lo mejor, supuestamente. Pero estamos hablando de prótesis sobre implantes, pero también se usa, estos materiales se usan para, no prótesis, pero para completar el diente o algo así sin tener prótesis, ¿o no? No, se puede usar la metalresina en una prótesis removible que ya mostramos la vez pasada, que en otro programa, que es una prótesis que se soporta sobre dientes, o sea, los ganchos, y esta parte es metalresina, o sea, está el metal y aquí está la resina. Sí. Entonces, esto sería una opción, y esta sería otra opción, que es una rehabilitación sobre implantes completa, que es metal por dentro y resina por fuera, que puede llevar este color rosa o no, puede ser totalmente blanco también. Entonces, esta la ventaja que tiene es que el metal le da resistencia, le da resiliencia, se le da un poco de elasticidad, y la resina es más fácil de ajustar en boca. Porque y muchas veces es como más maleable, es más maleable, más blandita, no vaya a pensar que se desgasta el 2x3 ni nada, sino que sí es más blando, por ejemplo, que la metal cerámica. Después la metal cerámica está perfecta también, tiene otro brillo, brilla más. Sí. Pero en boca no hay diferencia, el paciente no es capaz de diferencia. Pero el problema que tiene es que el grosor de la cerámica no puede superar 1 milímetro. La resina podemos poner 2 milímetros o 3 inclusive, y nos da margen para retocar. Aquí tenemos muy poco margen, y si retocamos mucho se ve el metal ya, con lo cual la estética se perdió también. Claro. En la parte posterior igual no, pero ya que el paciente se gasta el dinero, quiere que no se vea nada en metal. Obvio. Entonces, por eso hay que ver si el paciente es brucista, si no es brucista, la mordida que tiene, qué caso vamos a tratar. No directamente elegir esto y vamos a elegir este y vamos a llevar este, ya está. Por eso hay que valorar muy bien en esos 3 materiales. Bueno, yo siempre les digo que elegimos temas interesantes para el programa, porque es cierto, ¿verdad? Vemos cuáles son los temas a tratar y todo. Pero este me súper interesa porque yo estaba equivocadísima por lo visto con el tema del circonio. Bueno, vamos a descubrir en el programa de hoy. Hacemos un corte, volvemos ya. Bueno, estoy acá hablando con el doctor ya en el corte y continuamos ahora con ustedes también. Nuestro tema, las prótesis sobre los implantes, que pueden ser, las prótesis pueden ser de metal resina, metal cerámica y circonio. Vamos con este primer material, por favor, señor director. Prótesis de metal resina. Tiene una estructura metálica de cromo cobalto que sirve de soporte para los dientes elaborados con resina de forma individual. También se pueden colocar dientes prefabricados. Esta prótesis es más económica, de calidad, funcional y con resultados estéticos y de oclusión excelentes. Esta, por ejemplo, es de dientes prefabricados. Si vemos los dientes... ¿Cómo es diente prefabricado? Porque esos son dientes de tablilla, ya viene el diente hecho. Entonces es como si fuera de una dentadura, pero no una dentadura. Sí. Los dientes ya están hechos, se pueden ajustar, y después tenemos el otro sistema, que sería este, que se hace el diente entero. No viene prefabricado, sino que se diseña el diente entero. Entonces, la diferencia entre los dos, normalmente usamos esta cuando es solamente sobre implante. Y podemos, porque si es sobre diente suele engrosar mucho el metal y se ve un poco artificial. Cuando es sobre implante podemos usar esta o usar la otra. ¿Cómo es sobre diente, doctor? Sí, hay veces, como ya presenté un caso que tenemos aquí,
que hay veces que podemos hacer una prótesis mixta, que es dientes e implantes. Tenemos dientes aquí que lo hemos salvado porque están bien, y le hemos colocado 4 implantes. O sea, no le amputamos al paciente. Como tiene piorrea, le vamos a sacar todo y le vamos a poner nuevo. No, si tiene piezas que están bien y están sanas, no tienen caries, forman parte de nuestra rehabilitación. En vez de colocar 8 implantes, colocamos 4 implantes y tallamos los otros 2, y es una prótesis mixta. Pero sobre el diente le pones lo mismo, la misma funda. Sigue siendo la misma rehabilitación. En vez de ser toda sobre implantes, es mixta diente e implante, porque esos dientes están ahí bien. ¿Para qué lo vamos a sacrificar, no? Entonces, eso por ejemplo, muchas veces se los quitan todos. Eso, cuando usted hablaba de sobrediente, yo pensaba, no entendía bien cómo era. Mixta, por eso es mixta, dientes e implantes. Perfecto. Entonces ahí no la amputamos, porque si no sería quitarle todo para colocar implantes. No tiene mucho sentido, ¿no? Lo que queremos conservar es el mayor número de piezas. Entonces hacemos una rehabilitación y eso queda perfectamente. Una boca perfecta. Claro, no tiene por qué fallar tampoco. Genial. Entonces, la metal resina, que dijiste bien, la palabra maleabilidad, en el sentido de que se puede retocar. Siempre que colocamos una prótesis tenemos que tener en cuenta que aunque se monta esto es un articulador de charnela que se llama, que solamente se abre y se cierra, y tiene un poquito de movimiento lateral, muy poco, pero nos sirve para ver la mordida del paciente. Cuando se monta un articulador semiajustable que se puede mover mucho más, se puede hacer otro tipo de movimiento, protrusión hacia adelante o lateralidad, vemos la mordida del paciente según la impresión, según la cera. Pero así todo, siempre nosotros le decimos al protésico que deje margen de trabajo, de ajuste. O sea, si vamos a poner la parte de arriba, unas 2 fundas, que no toque directamente sobre la pieza, que deje 1 milímetro sin contacto. Que mucha gente dirá, pero es que no va a tocar y eso puede comprar. No, normalmente en boca llega justo y no hay que tocar nada. Sin embargo, si hacemos que haya un contacto pleno, sin sobrecarga, en el modelo, muchas veces en boca hay que retocar. Y ya comenzamos a tener que retocar. Claro. Cuando es cerámica ya se pierde el brillo. Cuando es metal resina no se pierde, pero tenemos más margen, como dije antes. Pero lo ideal es no retocar nada. Claro. Pero tenemos que tener margen para retocar si hace falta. Obvio. Porque no vamos a repetir una prótesis porque hay una leve sobrecarga en algunas piezas. Las prótesis se repiten cuando estamos mal, no ajusta, no entra, o sea, están totalmente mal. Por eso, una vez que se cementa, primero se prueba, se cementa, nosotros hacemos casi todas las prótesis cementadas, atornilladas no hacemos prácticamente nunca, y entonces probamos la mordida sin cementar, vemos el ajuste, el paciente mira, ve la estética, si le gusta, el paciente tiene que dar visto bueno, y ahí recién cementamos, y después una vez que cementamos, quitamos los restos de cemento que se quedan alrededor, ahí vemos el ajuste oclusal, la mordida, y damos los pequeños retoques que hicieran falta. Pero por eso siempre tenemos que tener en cuenta que el material que vayamos a utilizar nos dé margen para retocar. Claro. Porque aunque el protésico sea muy bueno y nosotros hagamos muy bien nuestro trabajo, hay variables como que el paciente no mordió correctamente como tenía que morder. Claro. A veces el paciente suele hacer una protrusión, saca la mandíbula, la avanza, suele hacer esto cuando muerde. Es decir, morder, practicamos así, le coloco la cera y cuando le colocamos la cera, manda para adelante. Ese poquito que mande para adelante hace la diferencia. La parte de atrás, como hay un espacio que no existía. Entonces, el protésico cree que tiene todo ese espacio y no es real. Entonces, cuando viene la prótesis, le choca. Entonces, eso hay que verificar, pero hay que tener margen para corregir también. Súper claro, súper claro. Vuelvo a decir, hay que ser muy detallista en esto, doctor, porque no solamente lo que se ve, ¿verdad? Lo que podemos ver así, nos reímos y se ven los dientes, sino qué es lo que siente la persona. Porque 1 milímetro de más o de menos parece una tontería en, no sé, en un vestido, pero ahí en los dientes se siente como si tuvieras algo enorme. Se siente, y sobre todo en pacientes bruxistas, que ya digo, el paciente bruxista es el peor paciente en el sentido de que él... cualquier modificación de la anatomía, por ejemplo, hacemos una obturación y aunque la hagamos bien baja y plana, para él eso es una piedra, porque está acostumbrado a una superficie determinada, a una altura determinada, a un grosor determinado, suele meter mucho la lengua, la textura, investigan mucho porque están acostumbrados a que eso ajuste muy bien y a volver, o sea,
que se adapte a esa nueva estructura, sobre todo cuando hacemos rehabilitaciones, es bastante complicado. Se le manda una placa de descarga para que se tranquilice, pero no le hacemos la revisión a la semana, la hacemos a los 15 días, porque a la semana seguro se va a quejar, algo le pasa. Claro. Depende de los pacientes, pero el bruxista le suele costar más esa adaptación. Por eso, por ejemplo, a un bruxista una prótesis de circonio no le podemos dar. Ahí está el Imposible. tema. Bueno, tenemos otro material, por favor. Prótesis híbrida. La prótesis atornillada de metal resina es conocida como híbrida. Uno de los impedimentos es el faldón vestibular o la saliente de resina, y otro es la confección muy laboriosa. El ajuste debe ser muy preciso. Esta es la prótesis, la famosa híbrida, que no le dicen híbrida. Esta es la prótesis que se diseñó cuando Brånemark inventó los implantes. Sí. Y dice, bueno, ahora tenemos que poner una prótesis. Pues esta es la prótesis que se diseñó, que es una prótesis híbrida. Se llama híbrida porque es mezcla de metal que va por dentro, la resina y los dientes que van puestos, que estos son también dientes, vienen ya prefabricados. Ya. Se puede hacer individual, pero normalmente la híbrida no Esos no se dientes hace. Prefabricados son de resina también. Son de resina. Ya. La híbrida es de resina. Ya. Entonces, aquí sería otra característica que tiene la híbrida, es que tiene que ir atornillada, si no, no es híbrida. Entonces aquí están los agujeritos con la inclinación de 45 grados para hacer la técnica All-on 4, que es la que se hace sobre 4, que cabe resaltar que si se colocan rectos no está bien hecha la técnica All-on 4. Esto va a fracasar todo. Hay que hacerla angulada para que este implante haga la soporte de 2 implantes, y esta parte que queda en el aire no tenga que aguantar tanta carga porque el implante es así de largo dentro en el hueso. Entonces lo que se ofrece en el mercado en casi todas las clínicas es esto, una prótesis híbrida atornillada sobre 4 implantes, y dicen no, es que el 4 implantes es mejor que 6. En otro programa vamos a hablar de ese tema también. Entonces cuando colocamos esto, el primer problema es el paciente provisorio no puede llevar, porque colocamos los implantes y aquí tendríamos que colocar unos pilares. Se le puede hacer una provisionalización con pilares, muy compleja, porque el pilar hay que colocar dentro de la prótesis. El pilar puede estar recto, puede estar angulado, ajustar y a su vez hacerle un agujero para poder atornillar el pilar, con lo cual es muy laborioso el ajuste. Después, cuando hacemos la prótesis definitiva, tenemos otro problema, que la estructura, como ya dije en otro programa, esa estructura tiene que entrar de forma pasiva. Aquí que entra y ajusta, no baila, y aprieto aquí y no baila. Mira, donde aprieta no baila. Si hace esto, está mal hecha la prótesis. El ajuste no es pasivo. Muchas veces no tienen en cuenta eso y colocan el tornillo igual y se atornilla. Claro, el tornillo va a atornillar y va a hacer fricción, pero se va a fracturar o se va a aflojar constantemente. Y aparte, si un lado queda más levantado que el otro, se va a meter mucho más alimento del que ya se mete por el faldón vestibular, que dijimos. ¿Qué es el faldón vestibular? Esta parte de resina que sobresale aquí, que es muy alta, no tiene nada que ver con la de resina que vimos antes, es muy alta y muy larga. Esta, por ejemplo, está bien diseñada porque está corta, y si hacemos así vemos que ajusta con la encía. Pero normalmente suele ser más alta, con lo cual entra alimento y como quita. Claro. A los 6 meses te tienes que quitar esto porque tenés mal aliento horrible, se mete alimento, puede fracasar los implantes. Entonces este tipo de sistema, que el que más se usa... Y puede tener infecciones también, doctor. Tener infecciones, una perimplantitis, pierde los implantes, pero un enrojecimiento de la encía, inflamación, dolor. Entonces, por eso este tipo de prótesis no es la recomendada. Se sigue poniendo, perfecto, pero ya una híbrida hoy, decir que una prótesis de elección en implantología no es la prótesis de elección. Que se puede poner, pero no es la prótesis de elección porque tiene todas esas complicaciones. Hay compañeros que solo utilizan ese, te va a decir, pero es que yo garantizo el ajuste poniéndolo lo más corto, bien. Atrás poniéndolo más corto, bien. Pero ¿por qué va a usar un sistema antiguo que ya sabemos que tiene muchas complicaciones, sabiendo que hay sistemas más modernos
que no tienen todas esas complicaciones. Esa es mi pregunta. Claro. Si sabes que tienen una serie de complicaciones y que son difíciles de resolver y que pueden hacer inclusive fracasar los implantes, ¿por qué vos te dices? La única explicación, el ahorro, porque son 4 implantes en vez de 6 o de 8, que es lo que nosotros usamos, justamente previendo algún fracaso posterior, y que si ese fracaso se produce, sea fácilmente subsanable. Si aquí el paciente pierde un implante, después va a perder el siguiente por sobrecarga y al final va a haber que quitarle la prótesis y hacer una rehabilitación nueva, una nueva planificación y una prótesis nueva. Con lo cual hay un sobrecosto a largo plazo, a corto, mediano plazo. Todo eso, por eso digo, estos sistemas se pueden usar, pero no no sería lo recomendable hoy día que ya hay... Un especialista en implantología que sepa lo que hace, no va a mandar esto. Ya. Si lo hace es por ahorrarse dinero. Es la única explicación. Pero yo digo, la elaboración es bastante compleja. El laboratorio tiene que ser un laboratorio que tenga mucha precisión. En las pruebas hay que tomar una impresión con mucha precisión. Cualquier variación ya no está bien hecha. Todo lo podemos compensar atornillando, pero no está bien hecho. Claro. No está bien hecho. Y le va a dañar después. No tener un montón de problemas al paciente. Porque aquí nosotros lo que queremos es que no fracasen los implantes a mediano ni largo plazo. Claro. La prótesis también que dure, pero sobre todo que no haya un fracaso implantario, porque si no, entonces el objetivo no está cumplido, que los implantes se ponen para que la prótesis funcione y dure. Claro. Bueno, súper claro. Tenemos que hacer cortecito. Ya vimos prótesis de metal resina y prótesis híbrida. Siguen otras prótesis más que vamos a ir conociendo. Creo que es importante, mismo como cultura general, conocer todo esto, y si en el caso de que tengas que utilizar y ponerte prótesis, entonces prótesis dental, entonces ya sabes cuáles son las que existen y cuáles son las más recomendadas en cada caso. Hacemos un corte, volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, odontólogo, máster en implantología, y justamente estamos hablando de las prótesis sobre implantes dentales. Ahora tenemos otro material que habla de otro tipo de prótesis. A ver, por favor. Prótesis de metal resina cementada. La gran ventaja es poder tomar una impresión sencilla como si fuera sobre dientes. No necesita una cubeta perforada ni buscar un ajuste preciso, ya que la prótesis va cementada. No lleva tornillos de sujeción. Si se utilizan implantes monofásicos que tienen el cuello flexible, no existe la complicación de malposición del pilar, ya que se puede doblar hasta tener una angulación de 20 grados. Sería la prótesis metal resina cementada, y la híbrida sería metal resina atornillada. La ventaja de esta es que al ir cementada se toma una medida como si fuera una boca normal para sobre dientes, no requiere esa planificación, esa cubeta especial de la híbrida, ese ajuste especial, ese diseño especial, nada. Se toma la impresión, se vean aquí los pilares, que son 8 en este caso, se hace la mordida en cera y el protésico diseña la prótesis. En este caso, para que no se vea los dientes tan largos, se le puso en resina rosa, perdón. Si se fijan la diferencia del ajuste con la otra que mostramos, que es muy fácil de ver. Vamos a hacer una comparativa, porque eso es lo mejor. Si ponemos esta aquí y ponemos esta aquí, esta se mete hacia la encía de forma natural, esto es plano y hacia afuera. Esto de forma totalmente natural sale de debajo de la encía y este cubre la encía. Entonces este siempre tiene un escalón
donde se te va a meter comida. Aquí no. En este no hay ningún escalón. Ahí la encía le cubre. La encía le cubre. Y al tener esa curvatura, siempre, aunque la encía esté encima, pero es más fino. Esto, sin embargo, es ancho. Y está encima y aquí hay un escalón aquí. Y en ese caso el cementado no entra alimentos y esas cosas. No entra porque el ajuste es el mismo. Aquí nosotros sí vemos, además si te fijas, hay como una retención. Eso está ajustado justamente al cuello de cada pilar. Si te fijas, el círculo también tiene una curvatura para que se meta debajo de la encía. Entonces ahí no va a entrar. Cuando hacemos un cementado, siempre va a salir cemento sobrante por fuera, por dentro quitamos ese cemento, eliminamos bien y después también con la pistola de agua y aire podemos quitar restos que queden. Siempre había una controversia sobre la pregunta que hiciste, que es muy buena, de ese cemento que sobra, va a irritar el implante y va, no, porque el pilar tiene que ajustar en cada implante. Entonces, si este pilar ajusta bien, el cemento va a salir, no se va a acumular, porque no hay espacio para la acumulación. Lo que sobre va a salir, ¿entiendes? Entonces lo mismo que pasa aquí. Si eso está bien ajustado, el tornillo también va a ajustar, porque este tiene que estar perfectamente ajustado con el pilar, con la cabeza del implante. El pilar con la cabeza. Esto es en el caso de una rehabilitación, porque esta persona no tiene dientes. No tiene dientes. Se puede hacer también metal resina un diente. Igual también se puede hacer. ¿Y el cementado no? También. Ah, sí. Ya te digo, la mayor parte de los casos nosotros hacemos cementado. Ya atornillado no hacemos nunca, por la cantidad de complicaciones que hay. Y si hacemos atornillado, hacemos una prótesis que sería cemento atornillada. Es decir, colocamos el implante. Esa no se mueve ni nunca. Cemento atornillada. No, colocamos el implante, atornillamos el pilar y cementamos la corona. Entonces hay 3 fuerzas: la corona, el tornillo, la corona del pilar y el tornillo. La fuerza se disipa en 3 partes. No va todo al tornillo como pasa en la atornillada, que toda la carga va a una sola parte. La cemento atornillada se diseñó justamente para evitar los problemas de la prótesis atornillada, como aflojamiento de tornillo y fractura, que es difícil de quitar, que ya hablamos varias veces. La cemento atornillada nunca se fractura el tornillo, a menos que esté el pilar muy mal puesto. Entonces, si se afloja el tornillo, se hace una chimenea, que nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos implantes bifásicos, que en este caso combinamos implantes, por eso siempre no usamos. Estos implantes, por ejemplo, de abajo a la derecha, aunque aquí parezcan, son bifásicos. Si se fijan, son más anchos de lo normal comparados con los de arriba. Aquí, cuando hacemos esa prótesis, si se fijan por dentro, hay una parte blanca. Sí. Eso es porque el metal se ha llegado hasta el punto y se ha dejado la cerámica 1,5 milímetros. En el caso de que se afloje el tornillo, perforamos eso, tenemos el tornillo y apretamos. Lo dejamos en un futuro si pasa, no directamente le dejamos un agujerito aquí, una chimenea, que es antiestético. Se puede corregir con maquillaje, se coloca teflón, se maquilla el metal y se nota menos, pero siempre se ve a trasluz oscuro. Con eso resolvemos también la parte estética, que quede perfecta, y si alguna vez se afloja, tenemos acceso con una fresa especial y llegamos hasta ahí y atornillamos. O sea, se quedaría el mismo orificio de aquí también se formaría y podemos atornillar. O sea, que siempre tenemos que estar preparados para las complicaciones que puedan surgir. Claro, ¿no? Y además, sí, de poner y después ir pensando en el futuro, ¿verdad? ¿Qué podría suceder? Y entonces... ¿Y este cemento, doctor, no se mueve luego? El cemento que usamos es de ionómero de vidrio. Es un cemento muy resistente. Lleva flúor, o sea, para los dientes. Cuando hacemos un cementado sobre dientes, evita la hipersensibilidad. Es hidrófugo, o sea, repele el agua. Es un cemento japonés, es muy bueno, excelente. Hay cemento de otras características, otras nacionalidades, pero el que usamos es de una calidad superior. Claro. Entonces, una vez que ponemos eso, el sellado es magnífico. Normalmente no se descementan. O sea, yo tengo casos de 20 años y no se descementó la prótesis y sigue exactamente igual, 20 años como el primer día.
El primer día, sí. Y esa es la idea también. Esa es la idea, ¿verdad? no tener que retocar. Antes también, por ejemplo, las prótesis cementadas, cuando se empezaba, se descementaban para ver cómo estaba debajo. Es un poco absurdo quitar y poner algo que no tiene ninguna sintomatología. Sí. ¿Qué pasaba? Cuando se coloca un cemento de una excelente calidad, para quitar la prótesis hay que usar un levantapuente, que sean unos golpes y entonces estamos haciendo una presión vertical, estamos dañando todo el tejido, podemos hacer fracasar un implante que estaba muy bien para ver qué había debajo. Sí. Si radiográficamente no se ve nada, el paciente no tiene sensibilidad, no hay inflamación, no hay sangrado, está bien. Después otra cosa que se hacía antes es un sondaje. Un sondaje es como una punta roma que se metía entre la bolsa de la encía y el hueso y se sondaba sistemáticamente cada 6 meses. Hoy hay gente que sigue haciéndolo, pero hoy se recomiendan hacer porque podemos crear un espacio que no existía donde se introduzcan bacterias y promover una perimplantitis o una mucositis. Nosotros mismos en la revisión. Hay gente que defiende que es fundamental, pero muchas veces cuando introducimos la sonda creamos ese camino y provocamos un sangrado. Y entonces, para mí es más perjudicial y yo no lo hago ya hace muchos años. Pero antes se hacía. Entonces, lo que tenemos que evitar es crear ese espacio entre la encía, el hueso y el implante. Si el sellado periférico es correcto, no va a poder, no hay cómo que la bacteria colonice, es imposible. Claro. Súper. Bueno, tenemos tiempo para otra materia, tenemos que hacer el corte. Hacemos el corte, volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Estamos conociendo las diferentes prótesis sobre implantes dentales de metal resina, metal cerámica y circonio. Y ahora vamos con este otro material, por favor. Prótesis de metal cerámica. La estructura es de cromo cobalto, al igual que en la prótesis de metal resina. La parte estética es de cerámica, un material muy resistente que se considera aún el gold standard de prótesis dental de calidad, muy por encima del sobrevalorado circonio. Permite ajustar la prótesis en la mordida, algo muy importante sobre todo en los pacientes con bruxismo. Ya mostramos, pero vamos a volver a mostrar. Sería la metal cerámica. Se usa ahora cromo cobalto, antes se usaba cromo níquel, pero el níquel es más contaminante y no se dejó de usar. Cromo cobalto, dentro se ve el metal y por fuera se ve la cerámica. Aquí si se fijan el grosor de la cerámica por fuera, es bastante más ancho que que la resina más fina. Eso es porque la cerámica es un material duro, pero tiene cierta elasticidad y a su vez es frágil. Es un poco complejo. Sí. La ventaja que tenemos al usar el metal es que el metal, al tener esa elasticidad, la cerámica reacciona bien también. Cuando el metal es muy duro, se puede fracturar la cerámica antes, porque no tiene esa elasticidad. Es increíble, pero así funciona. La ventaja principal es la translucidez, el brillo. Claro, el brillo hermoso que tiene, la resina tiene también ese brillo, pero la cerámica, el brillo que tiene es impresionante, como brilla, después no cambia de color. La resina, un defecto que tiene, que si eres fumador, tomas mucho café, con el tiempo puede cambiar de color cuando es en bloque, cuando es diente de tablilla, sea prefabricado, también puede cambiar de color con el tiempo. La cerámica nunca cambia de color. O sea, haga lo que haga, fume, tome café, no va a cambiar de color. Un pequeño defecto que puede tener muchas veces es la fractura, y que cuando se fractura se ve el metal.
Pero hoy en día hay reparadores de cerámica que se pueden usar en el consultorio. Nosotros usamos para no tener que quitarle la prótesis al paciente, porque si no se tiene que quedar sin dientes. Claro. Y muchas veces cuando una fractura, que suele ser sobre todo en la zona de los caninos, si en el molar no le hacemos nada porque no se ve. Si en el centro, menos se puede reparar, porque si se fractura en el centro quiere decir que hay una zona de mucha tensión y por eso se rompe. Cuando se fracturan los caninos, que es muy normal porque el canino, o puede pasar, porque es el centro de estabilización, los caninos, los primeros molares, cuando hacemos la mordida de desoclusión, que se llama, aquí por ejemplo podemos ver, si nosotros mandamos a la derecha, si mandamos hacia la izquierda, siempre el canino va a tocar primero. Entonces esta presión lateral puede hacer fracturar la cúspide del canino. Cuando se ve en un canino, en un central, le hacemos la reparación de cerámica y normalmente dura años también. Y se vuelve a romper y se vuelve a hacer, como si fuera una obturación. Si por el contrario se hace la reparación y se fractura muy rápido, quiere decir que hay que retirar el puente. Esa es una opción. Y otra opción que a veces hacemos, le hacemos un tallado a ese diente, por ejemplo el canino, le tallamos entero como si fuera un diente y le colocamos una funda dentro. Eso muchas veces es mejor, primero porque intentar levantar ese puente es muy complejo. Lo mismo, hay que dar el levantapuente, los martillazos y todo eso, y a veces que no sale. Y la otra opción sería cortar el puente, con lo cual perdemos todo el trabajo y tenemos que hacer uno nuevo. Entonces, así es una zona que no funcionó con la reparación de cerámica, le hacemos una funda que entraría perfectamente, ajusta, le tallamos todo y es una funda sobre el metal otra vez y queda bastante bien. Una solución muy buena. Por eso digo que estos materiales nos permiten resolver problemas que vamos a tener. Por eso cuando alguien te dice, a mí nunca se me pasó, no pone cerámica o miente. Estas cosas le pasan al más experto, porque el paciente come, el paciente está cómodo, se pone a comer, a veces come algo duro, muy duro, o se le va el hueso y se rompe, se puede romper. O el bruxista lo parte también. También he tenido casos de pacientes bruxistas que lo rompen todo, o sea, se le coloca, se le deja la cara oclusal, o sea, la zona masticatoria, solo en metal, se la avisa porque es un paciente destructivo y rompe la cerámica igual. Entonces no es el material, no es que esté mal hecho, sino es el nivel de bruxismo que tiene ese paciente. Entonces en esos casos al paciente se le recomienda que la placa de descarga la use durante el día para aliviar esa tensión y que solamente no se la ponga cuando come, porque no puede comer con ella. Claro. Veamos ahora este otro material, por favor. Llegamos al circonio. Prótesis de circonio. Al principio, la base era de circonio y la parte estética de cerámica, con malos resultados, fractura de las partes que unen las piezas de circonio y de cerámica. No se indicaba para bruxistas. Actualmente se usa circonio de una sola pieza, pero aún se fractura en tramos libres, en los conectores, es opaco y rígido, por lo que tampoco se indica para bruxistas. Los estudios demuestran que no es el material de elección en implantología. Solo se recomienda en dientes naturales, en implantes de piezas individuales y cuando el antagonista no es de circonio. Hay que valorar muy bien el caso cuando vas a poner circonio, pero valorarlo muy bien. La oclusión del paciente, la mordida, si es bruxista, si no es bruxista, si falta una pieza, dos, varias, si tiene espacios libres, si no los tiene, si va a ser solo la parte de arriba y la parte de abajo, por ejemplo, si tiene diente natural puede valer, si la parte de abajo tiene diente en resina puede valer, porque estamos hablando de dos diferentes materiales, uno muy rígido y otro que es más blando. Si colocamos, por ejemplo, el circonio en la parte superior, en la parte inferior colocamos resina, en la parte inferior va a desaparecer. O sea, con el tiempo se va a desgastar. Se puede combinar el circonio con metal cerámica. Eso también funciona bastante bien. Pero vuelvo a repetir, ¿para qué vamos a colocar algo que en rehabilitación está demostrado que puede dar complicaciones a largo plazo y está demostrado que da complicaciones sobre todo en implantes? Está más indicado sobre dientes naturales. Cuando se fabricó, se diseñó, venía para sustituir al metal cerámica, porque se dice que el circonio no tiene metal. El circonio en la tabla periódica es un metal. Lo que pasa es que es un metal blanco.
Entonces, antes de eso, teníamos, por ejemplo, en la zona anterior, las fundas que eran de cerámica, solo cerámica. La Empress era el sistema y ahora está el disilicato de litio, que también funciona muy bien. Pero las Empress siguen siendo para mí lo mejor, lo más estético, cuando colocamos fundas en la zona anterior o carillas. Circonio se puede poner, pero el circonio, otro defecto que tiene, no tiene translucidez, se ve más opaco. No tiene el brillo que tiene la cerámica. Por eso al principio la base era el circonio para sustituir al metal. Claro. Y por fuera iba la cerámica, pero al ser materiales de rigidez diferente se fracturaba la cerámica o salía volando la carilla de cerámica sin necesidad de que el paciente hiciera algo exagerado. Sí. Los conectores son cuando nosotros colocamos 2, 3 dientes de circonio, corona de circonio, hay que colocar un conector en el medio. No es como esta pieza, como esta prótesis que vimos aquí, que la estructura completa es una sola estructura de cromo cobalto y después se le añade la cerámica que también va en una sola pieza. En el circonio no, hay unos conectores que se hacen como de forma individual y se conectan a su vez por la rigidez que tienen y se produce fractura de los conectores. Hoy en día con el circonio monolítico, que está hecho de una sola pieza, que se supone que hace una sola pieza, es irrompible. Sí. La unión de esas piezas produce fractura. No en todos los casos, pero produce fractura. Sobre todo en situaciones cuando es superior e inferior, porque es duro contra duro. Entonces por eso digo que no es el material ideal para nada, es el material más caro. Después otro problema que tiene, no se puede retocar, no se puede reajustar. Como vino, se tiene que quedar. Aunque hay fresas que se utilizan para eso, yo he intentado retocar y no se puede retocar. Varía muy poco. Que solo se recomienda, decía el material, que solo se recomienda en dientes naturales, en implantes individuales y cuando el antagonista no es de circonio. Exactamente. ¿Por qué es eso? Por la rigidez. Si tenemos circonio superior y circonio inferior, sería masticar como sobre una piedra. Entonces tenemos una estructura, una llave durísima sobre unos implantes que también van anclados al hueso, duro sobre duro, sin ningún tipo de elasticidad. Se rompe y todo. Entonces eso provoca una sobrecarga que ya está demostrado, estudiado 10 años, y fracasan los implantes. O se reabsorbe el hueso 3 milímetros, 4 milímetros en 2, 3 años. Eso es malísimo. Claro, entonces, muchas veces por esa reabsorción y por la sobrecarga, que sabemos que es un punto que provoca la perimplantitis, que es el fracaso del implante, el circonio en sí es una sobrecarga, o sea, un material de sobrecarga por la dureza que tiene. Ya. Entonces, ¿qué recomienda usted, doctor? Yo sé que depende de cada caso, de cada paciente, qué sé yo todo. Sobre implantes recomiendo sobre todo metal resina. Y después metal cerámica si quiere más estética, quiere más brillo. Metal resina, metal cerámica y cementado. Y cementado, casi siempre hacemos todos los casos cementados. Entonces sería primera opción, que es muy buena, la metal resina, que puede ser con esta pasta rosa o no, y que tiene un precio, y esto es más caro y también funciona muy bien. Por eso decía antes que el gold estándar sigue siendo el metal cerámica, que es lo ideal para trabajar, lo más estético, porque hay que ver, fácil instalación, se puede retocar, resiste la fractura, resiste al tiempo, no cambia de color, todo eso conseguimos con la metal cerámica, y la metal resina también podemos conseguir. Ya, perfecto, bueno, súper claro. Hacemos un cortecito a la vuelta, unas preguntitas que ustedes enviaron para nuestro invitado. Bueno, y ahora tenemos poquito tiempo, me atraganto todo porque me apuro. Vamos con las preguntas, por favor. La primera pregunta. ¿Varían los materiales que se deben utilizar en prótesis de acuerdo a la zona en la que se deben colocar? No. La zona en la que se deben colocar podría ser el circonio, que no se puede hacer, como dijimos antes, en la rehabilitación superior e inferior. Pero si usamos metal resina, metal cerámica, se pueden utilizar en cualquier caso. Eso no tiene ningún tipo de contraindicación o valoración en cuanto a la zona. Perfecto. Otra consulta.
¿Se degrada con los años la resistencia de los materiales usados en las prótesis sobre implantes? No tiene por qué. El metal resina puede ser con el tiempo que se desgaste algo más. Metal cerámica no se desgasta, eso es rígido totalmente. Circonio no se desgasta, no se puede desgastar. Entonces, no, realmente no tiene por qué haber un desgaste, a menos que el paciente sea brucista extremo y sí va a desgastar todo, claro. Perfecto. Bueno, y esta última consultita. ¿Qué material para la prótesis sobre implantes es estéticamente similar a los dientes reales? El metal cerámica sería el más parecido, por el brillo, naturalidad, pero metal resina también queda bien. Es cierto que es un poquito más opaco muchas veces, pero cuando tenemos un color blanco, un color claro, no hay mucha diferencia. O sea, el paciente muchas veces no es capaz de diferenciar la metal cerámica de la metal resina. Pero ideal, gol estándar, como dijimos, metal cerámica. Perfecto. Bueno, con esto concluimos toda nuestra investigación del día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y queremos invitarlo a un próximo programa. Muchísimas gracias, Baby. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.